¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este podcast realizado por estudiantes de comunicación social. Les damos la bienvenida para hablar de un tema muy preocupante como lo es la libertad de prensa y expresión, pero aplicada a los periodistas, donde vamos a hablar algunos casos, un caso en específico donde pues ha llevado a la muerte de esta persona por expresar su opinión. Amenazas, intimidaciones, extorsiones, desplazamientos, obstrucción del ejercicio periodístico y hasta casos de exilio son los que más siguen sufriendo los comunicadores en el país, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Lo positivo es que cada vez hay menos comunicadores muertos a manos de los violentos. Sin embargo, todavía no se puede decir que el país es seguro para ejercer la profesión. Muestra de ello es que a la fecha van 148 periodistas amenazados, de los cuales 46 han sido víctimas de hostigamiento, 39 han sido víctimas de obstrucción del trabajo periodístico, 18 de agresión, entre otras, para un gran total de 417 víctimas en todo el país. Pero si vamos a ver por ciudades, en Medellín y Bogotá es donde más sufren amenazas y se afecta la libertad de prensa. Estos datos son tomados de la Fundación para la Libertad de Prensa para el año 2022. Aunque pues claro, la situación ha mejorado mucho, esto si lo comparamos con lo que sucedía a finales de los años 80 y durante los años 90, cuando había intimidaciones del narcotráfico, y esto sumado a las de las guerrillas que azotaban los medios de comunicación de todo el país, y todavía hay mucho por hacer. Pero no solamente la violencia, hay que sumar a la presión de la pauta publicitaria oficial. Hoy en día se afecta mucho la pauta publicitaria. También ha sido instaurada una atmósfera de autocensura en el cual los periodistas conocen de muchos hechos, pero evitan abordar temas o que les pongan en peligro o les impliquen una consecuencia en disminución de ingresos por pautas. En las capitales, que usted nombraba anteriormente, se presentan restricciones puntuales de obstrucción, detenciones arbitrarias o robo de cámaras en situaciones de conflictividad social, como fue el caso del cubrimiento de las protestas sociales. El 13 de agosto se cumplieron 23 años del asesinato del señor Jaime Garzón, abogado, pedagogo, humorista, actor, periodista, locutor y actor que marcó la historia de la libertad de expresión en Colombia. Sí, señor. El 13 de agosto de 1999 asesinaron a Garzón en un semáforo cercano a Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo. Esto ocurría cuando él iba en camino a Radionet, su lugar de trabajo. Unos sicarios mataron al humorista, quienes fueron mandados por el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el conocidísimo Carlos Castaño, en complicidad con algunos agentes del Estado, pues que es un crimen que todavía está en temas de investigación y que lleva ya bastantes años en ese proceso. De hecho, hay que ver que destacaron este hecho, lo manifestaron con alguna serie que hicieron autobiográfica del humorista. Y ahorita viene un libro, sé que va a sacar un libro, un hermano va a sacar un libro donde va a contar otra verdad, ¿no? Entonces está la parte audiovisual, que fue la que vimos en un canal de las 3 letras, y ahora viene un libro también donde se va a contar esta historia. Pero Jaime también se resaltaba por su carisma e irreverencia para entretener al país y burlarse de los políticos en la década de los 90 en la televisión nacional. Programas como Sociedad, ¿lo recuerda? ¿Quién no se va a acordar de Sociedad? De Cuac, el noticiero. Cuac, el noticiero, claro, así. Ese lo hacía con un Hoyos, ¿era que se llamaba? Diego León Hoyos, claro, exactamente. Con él formaron una dupla bastante peculiar, por decirlo así. Sí, adicional a eso, que generaba siempre y se pisaban muchos callos con el edificio Colombia, que eran otras de las cosas que hacían ellos cuando tenían su sociedad, y era donde se desnudaba la parte política del país de manera humorística, y eso generaba ciertos malestares en los administradores del momento. Es que llamaba la atención de grandes y de chicos en su momento. Yo era chico en ese momento y me causaba curiosidad ver cómo este particular sujeto le daba palo, lo que usted dice, a los mandatarios más importantes del país. Pero después de esto llega el señor Heriberto de la Calle. Sí, con comentarios bastante ácidos, comentarios bastante directos y que iban a la fuente. Él se dirigía al que tenía que hacer la pregunta
y hacía las preguntas tal cual las estaba sintiendo, y que quizás en su momento cualquier periodista no era capaz de hacerlo. Él se valía tal vez de su personaje de Heriberto de Lustrabotas y hacía estos comentarios muy relevantes. Quizás en su momento nunca pensamos que tuviera el impacto que hoy tendría un humorista como él. Exactamente, lo bueno es que a través de, o sea, yo creo que él empieza como esa parte de los géneros periodísticos a dar un vuelto y a decir muchas cosas que no se atrevían en su momento, porque en su momento estaban periodistas grandes, Yamit Amad, en su momento que era ahí en CMI también, y él como si nada, persona que se sentaba le iba preguntando intimidades y si le tenía que decir ladrón, le decía ladrón de una forma sutil, directa. Y recuerdo tanto cuando estaba Samper con su elefante y le decía de que pasaba con las cosas del proceso y todo era, y cada rato le echaba su sátira de 8000. Hay una anécdota que hacía con Perea, y Perea era de los que utilizaba joyas y cadenas, y él le decía que si no le daba miedo al Congreso con todas esas joyas, que porque había mucho ladrón. Pero bueno, son comentarios que son. Hay una invitación muy especial, mi querido Jorge Mario, y es a que realmente cuando hablamos de libertad de prensa, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de una libertad de prensa un poco censurada, porque realmente los medios de comunicación están todos sumidos en un monopolio donde prima más la filosofía del medio de comunicación y quién está patrocinando ese medio de comunicación. Ahí es que incentivar un poco más la creación de medios alternativos de comunicación. Y esperamos que las personas que se atreven a denunciar no sean víctimas, no sufran malestar, males, ni nada de estas cosas que puedan llegar a causarles y a silenciar esta profesión tan maravillosa como le pasó a Garzón por decirle las verdades a los políticos de este país. Y nos vamos, pero voy a cerrar este programa con una frase que dijo el día que falleció el señor Garzón en el programa, el compañero y amigo de él, el periodista Londoño, dijo: hasta mañana, país de mierda.